Hola chicos, yo soy el profesor Wagner Montero y nosotros vamos a trabajar hoy con una clase de repaso, una clase de revisión, ¿no? Vamos a trabajar con el libro de actividades, es decir, con las páginas 46 y 47 y vamos a repasar los contenidos del capítulo, ¿no? Trabajaremos todavía en el libro de actividades con las páginas, no, entre las páginas 50 y 52 y vamos a realizar las actividades 7 y 8, ¿sí? Entonces, vamos a empezar nuestra clase. Tenemos aquí en la unidad no, de número 7, sin aventura no hay ventura, sin aventura no hay ventura, ¿no? Aquí un juego de palabras. Y el pretérito imperfecto de indicativo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los usos del pretérito imperfecto, ¿no? Cuando nosotros debemos utilizar el pretérito imperfecto de indicativo. Entonces, para describir personas, objetos o situaciones en el pasado, era una chica muy inteligente, era una escuela con muchos alumnos, ¿no? Para comparar acciones pasadas con el presente, es decir, antes hacíamos muchas cosas, ahora hacemos menos. Antes mi padre fumaba, ahora no fuma más, ¿no? Entonces, antes jugaba a la pelota, ahora juega al baloncesto, por ejemplo. Entonces, cuando comparamos acciones en el pasado y en el presente. Y para expresar cortesía, como quería una hamburguesa, quería una tarta, ¿no? Entonces, cuando estamos en un restaurante expresando cortesía, ¿no? Entonces, quería una tarta, ¿no? Si es posible, quería una tarta. Es una forma de cortesía aquí con el pretérito imperfecto. Y vamos a ver cómo son las conjugaciones de este tiempo del pasado. Tenemos aquí, en este repaso, las conjugaciones regulares, es decir, del verbo llamar. Yo llamaba, tú o vos llamabas, él, ella y usted llamaba, nosotros llamábamos, vosotros llamabais y ellos, ellas y ustedes llamaban. Aquí atención, que en todas las personas nosotros ponemos la letra B, B de Brasil. Y solo en nosotros que nosotros tenemos la tilde, tenemos el acento ortográfico. Por otra parte, verbos terminados en ir, no nosotros tenemos yo vivía, tú o vos vivías, él, ella y usted vivía. Nosotros vivíamos, vosotros vivíais y ellos, ellas y ustedes vivían. Esa es la conjugación de los verbos, tanto los verbos de tercera conjugación como el verbo vivir, y eso da igual en los verbos de segunda conjugación. Los verbos terminados en er tienen esa misma conjugación, ¿no? Por ejemplo, comer sería comía. ¿Cómo es la conjugación de un verbo como comer? Yo comía, tú comías, él comía. Nosotros comíamos, vosotros comíais, ellos comían. Y aquí atención que hay el acento ortográfico en todas las personas. En la tercera imagen nosotros tenemos aquí la conjugación de los verbos irregulares. Entonces, conjugación del verbo ser. Yo era, tú o vos eras, él, ella y usted era. Nosotros éramos, vosotros erais, ellos, ellas y ustedes eran. Entonces es una conjugación semejante a la del portugués aquí. A continuación el verbo ir, entonces yo iba, tú o vos ibas, él, ella y usted iba. Nosotros íbamos, vosotros ibais, ellos, ellas y ustedes iban. Entonces aquí del verbo ir, la diferencia con el portugués es que nosotros tenemos la B en español. Y el verbo ver, yo veía, tú veías, él veía, nosotros veíamos, vosotros veíais, ellos veían. Atención aquí, que la conjugación de yo es veía, no diferente de una vía. Por ejemplo, en Madrid, la calle principal se llama Gran Vía, por donde pasan los peatones y los coches, nosotros decimos vía. Por otro lado, nosotros tenemos que la conjugación del verbo ver es veía, ¿sí? Entonces con la E y después ia. Veía, veías, veía, veíamos, veíais, veían. Entonces, aquí nosotros tenemos la conjugación de tres verbos. Diferentemente de otros tiempos verbales, en español, en el pretérito imperfecto, nosotros solo tenemos tres verbos irregulares, los verbos ser, ir y ver. A continuación, nosotros tenemos aquí, lee el siguiente cuento de la escritora argentina María Teresa de Dió y responde a las preguntas sobre los gauchos, ¿no? Esos gauchos que tienen una presencia en Brasil y tienen una presencia importante en Argentina, ¿no? Un ranchito se pierde en la inmensidad de la llanura pampeana.
un solo árbol lo resguarda del sol abrasador, este sol fuerte. Adentro el piso de tierra recién regado refresca un tanto el calor agobiante de ese verano, un verano con mucho calor, ¿no? Bueno, el techo de paja vizcachera guarda el color del entorno, ¿no? Paja vizcachera, que es una especie de planta, de pasto, ¿no? Las paredes de ladrillos de barro, ladrillos tijolo en español, se confunden con el paisaje desolado donde los indios aún se entremezclaban con la paisanada, con los paisanos, con los gauchos. Una figura se acerca lentamente con paso perezoso por el polvoriento es empoeirado, ¿no? Con el polvoriento camino que llevaba al rancho, ¿no? Rancho, la casa casa de tellado de palla encontrada en áreas rurales. Eso es un rancho. Su altura lo hace parecer aún más delgado, todavía más delgado, más flaco, más magro, ¿no? Saluda con un gesto amable a los dueños de la vivienda de acento extranjero y dulce mirada que el francés apenas balbucea algunas palabras en castellano, ¿no? Desde adentro, un perfume a frituras con su olor a grasa modelaba las tortas fritas y el mate. Aquí las tortas fritas se configuran como una comida típica de las gastronomías argentina y uruguaya, ¿no? Entonces, ese es el principio aquí del texto. Entonces, sigamos aquí la lectura de este texto muy interesante sobre los gauchos. Arrímense nomás, siempre tengo un lugar en mi mesa para los viajeros. Sin preguntar nada, aquel gaucho compartió la tarde y los mates con este francés. Entonces aquí, hablando con el francés, agradeció, extendió la mano y dibujó una sonrisa. Me llamo Sergei, y de allí nació una leyenda del que sería un gran domador de caballos. Con el correr de los años, Sergei se casó con una mujer de las pampas argentinas. La amistad que le brindó ese gaucho perduraría para toda la vida, ¿no? Un cuento muy bonito que tenemos aquí. Entonces, el nombre del cuento es Gauchos, palabras que, como ya sabes, proviene de una lengua indígena y se usa para nombrar a los campesinos de las pampas de América del Sur. Pero en el cuento hay dos palabras más que provienen de lenguas indígenas, ¿no? Entonces, que son pampa y mate. Busca en el diccionario de la Real Academia e en Internet los significados de estas palabras según los ejemplos y anótalos a continuación, ¿no? Entonces, ojo, puede tener más de un significado. Entonces, lo que vosotros tenéis que hacer aquí es buscar en el diccionario de la Real Academia, ¿no? El significado, entonces, de la palabra pampa. La primera que aparece aquí es pampa, ¿no? Entonces, tenemos tanto aquí en el diccionario debéis buscar pampa y mate, ¿no? Dos palabras muy usuales en el español de Argentina. Bueno, entonces lo primero, buscar qué significa la palabra pampa, pensando en este contexto, ¿no? Entonces, bueno, aquí si nosotros vemos en el diccionario de la Real Academia, ¿no? Puede ser cada una de las llanuras extensas de América del Sur que no tienen vegetación arbórea, ¿no? Se dice también, por ejemplo, en la Real Academia, dicho de una persona de un pueblo amerindio de probable origen tehuelche que habitó la llanura del centro argentino, ¿no? Pero aquí, muy probablemente, es cada una de las llanuras de las planicies de América del Sur. Si nosotros vamos a la palabra mate, ¿no? Entonces, ¿qué será, no? El mate, este mate aquí. Entonces, bueno, es una infusión de hierba mate que por lo común, eso es lo que está en la Real Academia, se toma sola y ocasionalmente acompañada con hierbas medicinales o aromáticas, ¿no? Entonces, es la manera como podéis completar aquí el número 1 y el 2. Primeramente, se dice que es una de las llanuras de América del Sur, el número 1, y el 2, ¿no? Es esta infusión de hierba mate, es lo que sería aquí el mate. Luego nosotros tenemos aquí, ¿no? ¿Cuál es el origen, ¿no? de las palabras pampomate? ¿Es guaraní, quechua o tehuelche? Si vosotros verificáis en el diccionario de la Real Academia, aparecerá que es de la lengua quechua, ¿no? Bueno, y la lengua quechua, aún hablada por algunos pueblos, era una de las lenguas principales de cuál de estos grupos indígenas, ¿no? Aquí vosotros debéis también hacer un trabajo de pesquisa, de investigación, de pesquisa en portugués, ¿no? De investigación, ¿no? Que es importantísimo. Entonces, buscar, eso sería el quechua, ¿no? ¿Es de qué pueblo, ¿no? De los incas, de los aztecas, ¿no? O de los mayas.
¿De cuál grupo es? Entonces, nosotros tenemos que el quechua es la lengua de los incas, ¿no? Muy bien. Después, ¿qué significa el trecho negrito de la frase siguiente? Saluda con un gesto amable a los dueños de la vivienda. El acento extranjero y dulce mirada que el francés apenas balbucea algunas palabras en castellano. Sería apenas conoce algunas palabras en castellano, no apenas balbucea, apenas habla algunas palabras en castellano o apenas adivina algunas palabras en castellano, ¿no? Entonces, ¿qué vosotros pensáis, no? ¿Qué significa eso de que apenas balbucear, no? Entonces, muy probablemente aquí apenas habla algunas palabras en castellano, pocas palabras, él balbucea algunas, o incluso él habla, pero es hablar balbuceando, ¿no? Él conoce poquísimo aquí a unas palabras en castellano. ¿Y castellano o español? ¿Por qué la autora le da ese nombre? Elige la opción correcta, ¿no? Bueno, entonces, ¿castellano o español? Porque existen dos nombres diferentes para la misma lengua. ¿Porque el castellano es la variedad del español hablada en las Pampas? No. ¿O porque castellano es el nombre que se le da a la forma en que cualquier extranjero habla el español? No. Es porque existen dos nombres diferentes para la misma lengua, castellano y español. Por eso la primera alternativa, ¿vale? Entonces, aquí la primera. Después lo que vosotros tenéis que poner aquí de una forma rápida, ¿no? Es volver a leer el texto gaucho y describir cuál es el tema, entonces aquí de la cultura gaucha, cuál es el local, las pampas, ¿no? Completarlo, cuáles son los protagonistas, verificar que hay aquí un discurso entre un gaucho y un francés, cuál es el enredo, qué pasa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación inicial y final? ¿No? Hay una amistad aquí con el francés, él se casa con alguien, ¿cómo que eso se configura? ¿Cuál es el clímax? El momento en que él conoce al francés, ¿no? Una figura se acerca lentamente con paso perezoso. Ese es el clímax de la narrativa, ¿no? Y por fin el final, ¿no? Entonces, con el correr de los años, el rey se casó con una mujer de las Pampas. Entonces, ese es el final del cuento. Entonces, a intentar aquí completar retomando el cuento. Luego debéis completar aquí con el pretérito imperfecto, entonces que se usa mucho en los diferentes géneros, ¿no? Entonces, un ranchito se. Entonces, ¿cómo podemos completar? Se pierde, se perdía, ¿no? En la inmensidad de la llanura pampeana. Un solo árbol lo. En el cuento nosotros tenemos lo resguarda, entonces lo resguardaba, ¿no? Lo resguardaba del sol abrasador. Adentro el piso de tierra recién regado, refresca, refrescaba. Refrescaba un tanto el calor agobiante de ese verano. El techo de paja bizcachera antes del color, no, el techo de paja guardaba el color del entorno. Las paredes de ladrillo de barro aquí con el paisaje, se confundían con el paisaje desolado donde los indios aún se entremezclaban con la paisanada. Una figura aquí se acercaba lentamente con paso perezoso por el polvoriento camino que llevaba al rancho. Su altura lo hacía parecer aún más, le hacía parecer aún más delgado. Bueno, de acento extranjero y dulce mirada que el francés apenas, donde está aquí, donde está balbuceaba, ¿no? Apenas balbuceaba algunas palabras en castellano, ¿sí? Entonces, ese es el ejercicio aquí, la letra G, ¿no? Y ahora nosotros vamos a hacer el número 8. Luego nosotros tenemos aquí para completar los mini diálogos con las fórmulas de cortesía, ¿no? Con el pretérito imperfecto. Entonces, ¿podía cerrar la ventana o podías tú cerrar la ventana? Sí, claro, ciérrala. ¿No? Entonces, ¿podías cerrar la ventana? Sí, claro, ciérrala. Después, aquí eso se está hablando con una otra persona, ¿no? Incluso yo podía cerrar la ventana, yo podía, es una otra posibilidad. Podía o podías. Juan, ¿podías venir, por favor? Ahora no, tengo que ir al baño. Juan, ¿podías venir, por favor? No. Señor Gutiérrez, aquí de usted, ¿podía usted firmar estos documentos? ¿Podía usted firmar estos documentos? Sí, claro, Alicia. No, eso la letra C. Después, aquí a continuación, ¿no? Papá, ¿podíamos ir a visitar
a los abuelos será de la próxima página que aparecerá aquí en la próxima. En la siguiente, papá, ¿podíamos ir a visitar a los abuelos el fin de semana? Sí, claro, hace tiempo que no vamos. Después, vos, ¿podías prestarme el libro de español? Sí, pero me lo tenés que devolver antes de la prueba. Todo entonces con una fórmula de cortesía con el pretérito imperfecto. ¿Sí? Muy bien, entonces ahora vamos a practicar con otros ejercicios, ¿no? Aquí practicar este repaso. Entonces nos vemos con los ejercicios. Hasta la vista, chicos.